podcast donde reflexionamos sobre las distintas formas de habitar y sobre lo que no se habla lo suficiente en la arquitectura. Yo soy Carlos Graterol y hoy haremos un break del primer capítulo de Vivienda para hablar de un tema que me he cuestionado mucho estos últimos meses, y es de ¿cuál debe ser el nuevo rol de la academia en la arquitectura? La enseñanza de la academia sobre la arquitectura pareciera haber cambiado en gran medida en el último siglo, especialmente cuando se trata de las nuevas tecnologías, el uso de nuevos y diversos programas y los nuevos conocimientos que el mundo ha adquirido. Hoy más que nunca las profesiones se han especializado en gran medida y lo mismo le ha pasado al arquitecto. Actualmente existen muchos tipos de arquitectos, desde los que se dedican a la construcción, a representar, a desarrollos inmobiliarios, proyectos ejecutivos, pero también otros que se dedican a temas de teoría, biología, química, artes plásticas, escénicas, etc. Muchas ramas que serían infinitas para poder contar. Tanto así que nos cuestionamos, pues, ¿cuál es el rol del arquitecto verdaderamente? Esto se suma a que las necesidades han cambiado. Hoy los problemas económicos y sociales son mucho más fuertes que nunca y hay muchas problemáticas a nivel mundial que necesitan de nuevos tipos de arquitectos. Sin embargo, me cuestiono si el rol de la academia en la formación de esos profesionistas que se enfrentan a estas nuevas realidades se ha sabido adaptar a estos cambios, porque pareciera que en gran medida se sigue enseñando con las mismas directrices con las que se enseñaba a los arquitectos del movimiento moderno hace más de un siglo. Muchas veces pareciera que no se enseña para satisfacer las necesidades de nuestro nuevo mundo, y ahora con el confinamiento esta problemática pareciera relucir muchísimo más. Es por esto que hoy en Habitáculo, para discutir este tema, tengo un querido invitado, Jorge Vázquez del Mercado. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto, Carlos. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí con ustedes. Te agradezco mucho la invitación. No, gracias a ti. Ahora leeré un poco de tu semblanza. Jorge es arquitecto por la Universidad de Anáhuac. En 1998 inicia su actividad académica como profesor de proyectos en la misma institución. En el 2000 establece su propio taller, cuya obra mereció diversos premios y publicaciones para obras como su renovación en el Zócalo de la Ciudad de México, la Casa RDA y otros como el Museo Interactivo de Durango. En 2006 es nombrado director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Anáhuac, México Sur, y luego inicia el doctorado en la misma institución en Ingeniería Ambiental. En noviembre de ese año inicia la columna Blog con Perspectiva y en el 2015 funda Vázquez del Mercado de Arquitectura con el rediseño del plan maestro de la misma institución. Luego participa en la iniciativa del territorio del habitante del Infonavit, trabajando un poco sobre el repensamiento de la vivienda social y colectiva. En 2017 dirige el diagnóstico participativo de Las Lomas y a partir del terremoto del mismo año participa en diversos proyectos para la Comisión Nacional de Reconstrucción de la Ciudad de México. Ese mismo año también es nombrado subdirector de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Anáhuac, México, en ambos campus. Y bueno, ha sido jurado en diversos bienales, concursos, etcétera, y promueve la formación del colectivo Rehabitar México en el primer foro hacia el Pacto Nacional por la Vivienda. Pero bueno, muchas gracias, Jorge, y empezamos. Hablemos primero ¿cuál crees que es el rol de la academia en cuanto a la enseñanza de la arquitectura hoy en día? ¿Cuál crees que es la realidad actual a nivel general, no? Gracias, Carlos, otra vez. El tema es sumamente pertinente. Como te platiqué hace pocos días cuando estábamos imaginando, ¿no?, que iba a ser este espacio, te comentaba que estaba transcurriendo los días de la CINEA, que es este evento que organizó ahora en esta ocasión la UNAM, que es la asociación de escuelas de arquitectura de todo el país. Y este fue un congreso cuya perspectiva, pues, evidentemente tiene que ver con el tema que tú planteas, ¿no? Es decir, en dónde estamos, ¿no? Como escuelas de arquitectura, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho con la idea que tú ahorita lo dijiste hablando de los problemas mundiales de economía. Tiene que ver con la idea de perfil de egreso que tienen las escuelas. Entonces yo te diría que es lo primero. Aquí hay algo que es muy curioso, ¿no? Porque el propio director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Marcos Massari, decía que ya era muy poco, o que él imaginaba que cada vez iban a ser menos los arquitectos
arquitectos como diseñadores, ¿no? De casas y de espacios y de edificios y tal, ¿no? Porque la práctica profesional realmente se ha ampliado muchísimo. Tú ahorita lo mencionabas, ¿no? Es la investigación y la teoría y el urbanismo y la construcción. Entonces, como se hacen, es un abanico muy, muy extenso de la práctica profesional del arquitecto, que no necesariamente tiene que ser el proyectista, ¿no? Entonces, esta reflexión que tú haces de que quizás estamos obcecados en seguir enseñando como con el movimiento moderno y tal, ¿no? Como si fuera así un poquito después de la Bauhaus y tal, pues a final de cuentas los planes de estudios de todas las escuelas de arquitectura lo siguen teniendo como que la razón primordial de ser del arquitecto, ¿no? Yo en lo particular pienso que el arquitecto es una persona que resuelve problemas de espacio habitable. O sea, pienso que la arquitectura es una actividad, es una práctica cuyo tema central, sustancia o esencia, a reserva de lo que digan mis compañeros los filósofos, pero es la habitabilidad. Entonces, en ese sentido, la práctica profesional, pues sí puede ser muy, muy amplia, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que hacemos los arquitectos o como seguimos formando a los arquitectos son en las personas que tenemos que ver con los problemas de espacio habitable, ¿no? Entonces, de esta idea quizás filosófica, vale la pena aterrizarla y ver la amplitud que tiene decir el espacio habitable, porque el espacio habitable, como diría, o como afirmara, ¿no? Heidegger, por eso es tan querido por los arquitectos, es que él decía que en la esencia del ser humano, pues es que en cuanto llegamos aquí, pues ya habitamos el planeta. O sea, entonces, pues dile que no, eso también es algo muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, el tema del espacio habitable no solamente es el refugio o el shelter, ¿no? Creo que tiene que ver muchísimo con el espacio público, con la ciudad, con una cosa, o sea, es una reflexión que va desde lo rural hasta lo metropolitano, ¿no? Es decir, tiene que ver con muchísima diversidad geográfica, tiene que ver con el momento histórico definitivamente en el que vivimos, y entonces es algo sumamente amplio y por lo mismo, pues, apasionante, ¿no? Es decir, cada problema de espacio que hay o que encontramos o que llega a nuestros tableros o que nosotros buscamos desde una visión también de emprendedurismo que el arquitecto debe de tener, pues se aborda caso por caso. Es como fascinante, ¿no? Siempre y cuando tengamos claro que nuestra misión es un servicio de gran responsabilidad social y es justamente esa, es la de responder a los problemas de espacio habitable. En este tema creo que las escuelas de arquitectura siempre hemos tenido una gran responsabilidad en cuanto a que pues formamos a los arquitectos que van a estar resolviendo esos problemas en el futuro, ¿no? Y entonces pues tenemos una responsabilidad también como que de estar no solamente actualizados, sino de poder ver hacia el futuro, ¿no? Y no creo en las esferas de cristal, y mucho menos, pero sí la anticipación, temas como vanguardia, innovación, son valores, adjetivos que siempre están muy cerca, ¿no? De nuestra actividad, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que es muy amplio el tema, es fascinante. Pero bueno, creo que dejé más preguntas que respuestas, mi querido Carlos. No, perfecto. De eso también se trata. No, me parece súper interesante lo que dices. Pero entonces, si lo abordamos desde ese punto de vista, supongo creer que entonces que no crees que mucho ha cambiado entre, por ejemplo, cuando tú estudias arquitectura, de cuando, o sea, de cómo se enseña hoy, por lo menos, ¿no? O sea, por ejemplo, en la NAUA o en cualquier otra facultad. ¿O qué crees de eso? ¿Crees que ha cambiado mucho o no? ¿O crees que con este tema que tú hablas del habitar, etcétera, como que siempre eso ha sido lo esencial, entonces no ha habido mucho cambio? Tengo dos perspectivas ahí.
un poquito encontradas quizás. Un lápiz, ¿no? Una escuadra, la regla de paralelas, ¿no? Una calculadora, ¿no? Son herramientas, ¿no? Entonces, a mí me toca ser de una generación, no sé si es X o Y, o sea, baby boomer o algo así, estoy como en el límite de alguno, pero donde tengo que aprender AutoCAD, aprendo a dibujar en AutoCAD muy bien, en 2D, en 3D más o menos, ¿no? Soy un arquitecto que dibuja mucho y entonces, en ese sentido, creo que hoy, a dónde ha llegado la tecnología, seguiría siendo una herramienta, es decir, una KUKA o una impresora 3D es una herramienta. Sin embargo, sí creo que la fabricación digital y todo este tema de la concepción, cuando uno ve el trabajo de Zaha Hadid, por ejemplo, de Frank Gehry, te das cuenta que realmente han dado como un paso adelante, han hecho moverse hacia adelante el reloj de la historia de la arquitectura, porque creo que sí hay algo en el cambio de paradigma, sobre todo en cuanto a la construcción, ¿no? o a la fabricación o en los métodos de hacer. Y creo que también en los métodos de abordar o de ponerse frente a esos problemas de habitabilidad, ¿no? Es decir, eso me parece algo fascinante y creo que nosotros, bueno, pues tenemos el Fab Lab y tenemos esas herramientas y creo que tenemos que entenderlas así como una nueva forma de presentarnos, ¿no? De entender el planeta, ¿no? Los datos, es decir, nosotros íbamos a la biblioteca, ¿no? Ahorita, bueno, pues quieres ir a la biblioteca y pues dime qué libro quieres, y aquí lo tengo en la mano del celular, ¿no? O sea, nada más. Es decir, eso creo que también tenemos que acusar de recibido, que es otro mundo que ha evolucionado exponencial, es una velocidad exponencial, y creo que sí tenemos que adaptarnos las personas que estamos en la educación a eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esta clase que yo te recordarás, sabes que sigo dando clases en primer semestre porque yo estoy obsesionado con conocerles, ¿no? A todos. Sí. Y ahora en Zoom y en Teams ¿no? Y en esto, entonces ahora estamos haciendo el portafolio y las entregas, pues las estoy haciendo en Instagram, por ejemplo, ¿no? Y entonces dices, pues que hay que subirse al mundo, pero si veo el aprendizaje, los croquis, los bocetos, creo que de alguna manera en la esencia sigue siendo lo mismo. Creo que un reto, por lo menos así lo veo yo, está en diferenciar, en saber distinguir la velocidad y lo exponencial y todo lo que estamos platicando de lo eterno. Sí. Eso creo que lo eterno no tiene ni antes ni después, o sea, de lo atemporal en cuanto a lo eterno, lo que no va a cambiar, que es nuestra forma de habitar, ¿no? Y de entender, ¿no? Eso, ¿no? La habitabilidad creo que es algo muy profundo y que nos confronta como hacedores o formadores de arquitectos. Sí, justo, o sea, con lo que dices, me parece muy interesante, sobre todo porque, o sea, creo que quedamos para bien o para mal, pero en realidad todas esas cosas tienen como un aspecto positivo y negativo, ¿no? Porque muchos dirían, bueno, es que nos ha traído muchísimas ventajas, ¿no? Sobre todo el tema de la construcción, ahorita con todo lo del modelado BIM, con el tema de, ahora ya no solo es BIM, ahora es que es BIM Bam Boom, que ahora, o sea, es como que ahora se representan diferentes fases de los proyectos, pero también me pregunto si no crees que como que se le ha dado mucha importancia, capaz a veces de más, como estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, me refiero, no sé, como que hoy en día hay muchos arquitectos, siento yo, y lo digo también por experiencia laboral, etcétera, que muchas veces no se trata de lo que saben de diseñar o del espacio de los clientes, sino es más son expertos en AutoCAD o expertos en Revit o son expertos en cualquier programa que tú quieras de arquitectura, pero al final del día como que saben vender un proyecto, pero no necesariamente saben hacer un proyecto. Entonces, como que sí me cuestiono si no sé si hoy en día se ha olvidado un poco de lo que verdaderamente se debe enseñar en las escuelas, ¿no? Que no es tanto sacar un vendedor de proyectos, ¿no? Sino más bien como, o sea, sacar justamente como tú dices, ¿no? Una persona que sepa hacer espacios habitables para la gente. Sí, es buenísima pregunta porque también tiene que ver con la expectativa que tenemos del empleador, ¿no? Tú sabes que la Universidad de Anáhuac es de las
que tienen los puntajes más altos en el índice de los empleadores, ¿no? O sea, Claro. a los despachos les gusta, ¿no? Contratar a egresados de la Anáhuac, pero tiene que ver mucho con lo que dices, porque yo, por ejemplo, en mi oficina, si voy a contratar a alguien ahora, pues entonces tú puedes ver cualquiera. Buscamos efectos. Ellos dicen que sepa Photoshop, Illustrator, esa parte gráfica del vender los proyectos, tal, como que nos obliga, ¿no?, a tener esa fortaleza, porque es una manera de que tu cliente o de que tu cliente potencial o de que el público, yo qué sé, ¿no?, diga, bueno, pues esto es un despacho que tiene potencial o solvencia tecnológica o que está al día, yo qué sé, ¿no? Es decir, me encantaría ahorita que estuviera aquí con nosotros, por ejemplo, Glenn Murcutt, ¿no? Premio Pritzker, que se jactaba de ser él solo, ¿no? Entonces, ¿y cómo sería trabajar? Yo, la verdad es que tengo mis dudas. Si dibuja en AutoCAD o si sigue dibujando a mano. Se dice que solamente acepta el encargo de estar haciendo una casa a la vez, ¿no?, en Australia. Me parece algo como mítico, un poco. Digo, tiene tiempo que no sé de él, pero me gustaría investigar a ver cómo es la vida, ¿no? O sea, en esos casos, ¿no? Es decir, los arquitectos quizás que a mí me interesan más, como Rafael Moneo o como Álvaro Siza, no sé, ya son mayores. Yo creo que tienen los despachos, tienen la solvencia, tienen jóvenes, tienen sus estudiantes. El propio Foster, pues, ¿no?, que es así, lo identificamos como el padre del high-tech. Sigue dibujando mucho a mano los croquis y no me lo imagino modelando, ¿no?, en Revit algo, pero tiene la capacidad de poderlo representar todo a mano. Pues volvemos a eso, ¿no? El perfil de egreso. Yo creo que cada vez va a ser más horizontal el tema de los trabajos en los despachos, ¿no? Yo ahorita mismo te confieso que si no tuviera la persona, ¿no?, que es habilísima en esto o en lo otro, pues obviamente pues tendría que recurrir al AutoCAD, hacer impresiones, retocar un poco a mano y tal, y haría unas presentaciones interesantes a mano, si acaso, pero creo que sería algo pues ya anacrónico, ¿no? O sea, hay que reconocer eso, ¿no? Sin embargo, siempre ponemos bocetos y creo que sí la parte humana, ¿no?, en nuestras presentaciones, pero bueno, creo que tiene que ver, volviendo al principio, con el perfil de egreso. O sea, ¿qué esperamos para nuestros egresados y para los arquitectos que estamos formando, ¿no? Claro. Creo que tiene que ver mucho con eso. Claro, y creo que pensando un poco en este tema, justamente como que te quería preguntar también de que, además de esto que estamos hablando, ¿qué otra cosa crees que capaz han fallado como las universidades en general? O sea, no solamente a nivel México, como a nivel mundial, o sea, de forma muy, muy general de lo que tú veas de tu experiencia personal, profesional. ¿Qué crees que capaz sí podríamos mejorar, ¿no? O sea, en cuanto a contenido, ¿no? O capaz ya no tanto bueno, también podría ser en la modalidad, ¿no? Porque ahorita todas las cosas van a cambiar muchísimo en cuanto a la modalidad, pero me refiero más como a contenido. ¿Qué crees que debería cambiar? O si no hay nada que cambiar, o si crees que no estamos fallando en nada al momento de formar arquitectos, más allá de lo del tema del hábitat que estabas comentando. Yo particularmente creo que materias como psicología, temas como de más humanos, a mí particularmente me interesan mucho. La sociología, por ejemplo, es imposible prescindir, ¿no?, de sociología en proyectos urbanos, por ejemplo, ¿no? Es decir, este tema como del contacto con la gente, de sabernos relacionar, creo que es algo muy importante. A veces pasa que los arquitectos pues ya nada más nos entendemos entre nosotros, ¿no? Pero realmente lo que a mí me emociona o lo que para mí es bonito, pues no necesariamente tiene que ser lo mismo para el mismo cliente o la persona que está confiando, ¿no?, en nosotros, ¿no?, como arquitectos. Es decir, esa parte participativa, creo que de acompañamiento, de acercarnos a la sociedad en su conjunto, creo que es algo que desde las escuelas tenemos que concientizar más. Ahorita que leías la semblanza, había varios proyectos que puse allí que hemos hecho juntos en la escuela, como el diagnóstico participativo de las lomas de Chapultepec, por ejemplo, que fue una aventura así titánica, ¿no?, en 2017.
gracias a los profesores, ¿no? Arquitectas excelentes, ¿no? Que estuvieron allí. ¿Tal? Y yo me acuerdo que ese proyecto lo ganamos sobre la UAM y sobre la Salle, no creo que otra universidad. Simple y sencillamente porque cuando a nosotros nos invitaron tarde, ya llevaban casi un año trabajando otras escuelas en eso, ¿no? Cuando nos invitaron nosotros, yo simplemente me presenté como un local, ¿no? Porque conocía muy bien la zona, conozco muy bien la zona. Entonces, en el momento en el que me puse como al tú por tú, pero casi como vecino, entonces como que hice mucho clic. Digo, mira, es que esto es lo que necesitamos, ¿no? Y arquitectos notables que estaban ahí en el jurado dijeron, ay, pero es que la Anáhuac no tiene un centro de estudios metropolitano, así, que yo esperé. Entonces, dije, sí, pues es cierto, pero pues tenemos la escala para tener una agilidad bárbara y tal, y a pesar de todo, pues lo hicimos, creo que hicimos un gran trabajo. Es decir, esa parte humana muchas veces es la que la gente espera y es donde más puedes lograr mejores resultados en arquitectura, ¿no? Yo esperaría que en eso fuéramos más fuertes, no solamente la Anáhuac, sino todas las escuelas de arquitectura. No, justo me acabas de acordar, estuve en una mesa de diálogo hace ya unos meses y estaban hablando, era una mesa de diálogo sobre la producción social del hábitat. Ahorita que estamos hablando de esto de la participación, ¿sabes? Estos arquitectos, Gustavo Romero, Jorge Andrade, las de Comunal Taller, etcétera. Y me pareció muy interesante porque este arquitecto Jorge Andrade decía, no me recuerdo bien las cifras, pero decía que, por ejemplo, en el tema de la vivienda, ¿no? Cambiando un poco de tema, pero también hablando de lo participativo. Le decía que, por ejemplo, en Jalisco, si no me acuerdo bien, o sea, en realidad solo el 3% de las viviendas, o sea, según datos del mismo gobierno, eran construidas por arquitectos, porque al final del día, si no me acuerdo bien los números, o sea, 25% no tenían autor, 15% eran construidas por albañiles, otro porcentaje era autoconstruidas y otro porcentaje era por empresas privadas. Entonces, si al final del día, imagínate, el 3% de las viviendas construidas por arquitectos, entonces eso obviamente te hace pensar muchísimo, ¿no? Porque dices, pues, ¿a quién le estamos, o sea, para qué estamos estudiando y a qué personas les estamos llegando, ¿no? Porque si muchas veces nos están preparando en las escuelas de arquitectura, en las facultades, más como para ciertos tipos de clientes, como para ciertos tipos de estratos sociales, pero como que se ha olvidado un poco de esto de capaz y cambiar el rol del arquitecto, ¿no? Como de ser como acompañante, ¿no? Más bien de muchos procesos. O sea, ser el arquitecto de muchas cosas, pero a veces no tomar ese rol de estrella, como le dicen ahora, sino más bien como, pues sí, justamente tocar estos temas participativos, ¿no? No sé, o sea, me pareció como bastante grave. No sé qué piensas de eso. No, pues estoy completamente de acuerdo. Te recordarás, habrás visto, ¿no? Este movimiento en el que me tocó participar o ser cofundador, o no sé la palabra, a partir del 23 de abril, que fue cuando el presidente hizo este anuncio muy polémico, ¿no? De que iba a dar directamente los créditos para la autoconstrucción, para que entonces así las personas pudieran ahorrar o prescindir del arquitecto y del ingeniero y del desarrollador inmobiliario, corruptos todos. Y entonces esto generó una gran polémica, y algunas personas que estamos en el grupo de Reconstruir México, que se formó con el terremoto, creo que las menos participativas quizás en ese WhatsApp, en ese chat, alguien levantó la mano, pues yo también, ¿no? Así el sedimento, ¿no? de ese grupo de WhatsApp. Y dijimos, ¿sabes qué? Es que lo que pasa es que quizás algo hemos hecho mal, ¿no? O sea, y entonces, en vez de engancharnos, ¿no? Con las declaraciones de la conferencia mañanera del presidente y tal, decidimos hacer un tema de reflexión y de repensamiento, pero nos fuimos tan ambiciosos que hicimos este movimiento que se llama Rehabitar México, que ahora está bastante consolidado, e hicimos el primer foro nacional hacia un pacto por la vivienda, ¿no? Es decir, ciertamente con la ilusión, ¿no? Que caracteriza mucho el sueño, ¿no?
que nos caracteriza muchas veces a los arquitectos, de que algo hemos hecho mal y pues algo se puede hacer, ¿no? Y entonces hicimos este gran foro, que creo que fue un primer gran paso. Han seguido otros diálogos, otras cosas con este movimiento. Y ciertamente, el tema de las escuelas de arquitectura estuvo muy presente todo el momento, porque tiene que ver con esa sensibilización hacia nuestros estudiantes de la gran mayoría que tú comentabas ahorita. Es decir, lo decía en paz descanse Chema, que llevaba el servicio social en la UNAM, que el 70% de la ciudad o de la mancha urbana está hecha por la constructora Pueblo. Pues sí, tiene toda la razón, porque pues, el arquitecto es uno, será inalcanzable, que solamente hace arquitectura para ricos y algunos de los edificios en reforma, las arquitecturas espectaculares, pero estos temas que es el 70% de la mancha urbana, pues es la autoconstrucción. Entonces creemos completamente, y estoy totalmente de acuerdo, en que tenemos que sensibilizar a nuestros alumnos en la náhuatl, en todas las escuelas, independientemente del perfil o de la expectativa de arquitecto que tengamos, con esta causa. Simplemente el 70% de la mancha urbana, es decir, todas las periferias. Si tú vas a las ciudades muy famosas por su belleza, ¿no? Zacatecas, Oaxaca, tal, y ves la periferia y es lo mismo, es algo caótico, es la autoconstrucción, es decir, es esta mancha que se desborda de una manera totalmente desordenada, caótica, ¿no? Como se va pudiendo, ¿no? Entonces creo que eso tocas un tema muy importante, Carlos. No, y que imagínate si ese 70%, o sea, el arquitecto como que tuviera algún rol, o sea, que pudiera como acompañar, o sea, si simplemente tuviéramos como, no sé, o sea, si justo tuviéramos las herramientas, o sea, porque creo que sí las hay, nada más es cosa de no sé, cambiar el tipo de enseñanza o la forma en que vemos el mundo, ¿no? Pero imagínate si ese 70% pudiéramos como poner nuestro granito de arena, ¿no? Como que siento que sería muy diferente. Yo creo que ahí está gran parte de nuestra labor. Un gran error que también siempre cometemos a veces, porque pensamos que nosotros podemos hacerlo todos solos, ¿no? Y es una labor de la ciudadanía, es multidisciplinaria. Evidentemente, los actores, ¿no?, que están en este eslabón, ¿no?, de la vivienda son muchos. Creo que más bien necesitaríamos nosotros podernos insertar allí y sentarnos en las mesas, ¿no?, en donde podemos hacer algo, ¿no? Estar en el lugar y en la posición correcta, ¿no? Creo que eso nos ha faltado, nos hemos alejado de ahí, ¿no? Nos hemos convertido en un artículo de lujo inalcanzable, ¿no? Entonces yo creo que las escuelas tenemos que cambiar ese chip. Muy importante. No sé, y sobre todo me di cuenta ahorita con lo del confinamiento y ahorita estos meses que hemos pasado, pues el COVID, que o sea, uno mismo se pregunta, ¿no? Tanta arquitectura ahí fuera creada por Star Architects y el gran museo y las grandes torres o el gran centro comercial, pero al final del día, pues meses vacíos, ¿no? Toda esa arquitectura grandiosa, esas arquitecturas que se gastaron miles de millones y al final del día, pues de qué importa si al final del día hay muchísima gente que ni tiene un hogar, ¿no? Que muchísima gente que los arquitectos no hemos olvidado, ¿no? Pero no sé. Pero bueno, eso me lleva justamente a lo que quería preguntarte también, que después del confinamiento y después de ver toda esta situación que hemos vivido, después de ver todas las cosas que deberíamos cambiar como gremio de arquitectos, ¿cómo crees que se verán ahora las escuelas, ¿no? ¿Cómo crees que ahora la academia va a cambiar en modalidades, en contenidos? ¿Qué crees qué es lo que hay que aprender de este confinamiento en el tema de la academia? Ciertamente hay mucho aprendizaje que no es desechable, por supuesto. Creo que la modernidad o el futuro, ¿no? Se adelantó como unos 10 años, en 7 meses. Lo ves, por ejemplo, en las conferencias que tenemos todos los miércoles, ¿no? Entonces ahorita ya no hay de que había tráfico y de que estás sufriendo porque el conferencista no le puso el Waze para llegar al Campus Sur, ¿no? Importante, sí. Entonces, o el boleto de avión, entonces podemos tener conferencias internacionales, ¿no? Entonces creo que eso es algo que creo que llegó para quedarse, ¿no? Es decir, no todo el aprendizaje es desechable.
hay algo que me resulta, creo que oportuno comentarte. Con el iPad se convirtió en mi pizarrón, ¿no? Dando clase de croquis básico en primer semestre, ¿no? Y bastante bien. Nada más que los veo ahí unos cuadritos chiquitos y luego es muy difícil estar insistiéndoles que prendan la cámara y tal, lo prenden ahí, ¿no? Y lo cierto, tú sabes, Carlos, que ahorita en noviembre yo ya me debería saber, no sé, el 70, el 80, el 90% de los nombres de mis alumnos. Ese es o sea, hay que recordar que mi objetivo primero es conocerlos, darles la bienvenida y adentrarlos en el maravilloso mundo de la arquitectura. Pero lo cierto es que ahorita a 5 o 6 o 7 de noviembre, que no 9, ¿no? De noviembre, no me sé los nombres, o sea, me sé muy poquitos nombres porque en la pantalla pues no es igual, ¿no? O sea, eso es lo que me queda de ver la parte en línea. En cuanto a los croquis, el Instagram, lo que están aprendiendo y tal, pues creo que más o menos es lo mismo que si fuera presencial. Es más, hay cosas mejores, como el que no llegan tarde o están los que se sientan atrás o adelante. Ahora ya todos están sentados, está perfecto. No, eso está maravilloso, pero esta parte presencial sí me ha hecho falta, ¿no? Y no creo que sea mejor ni peor, simplemente creo que es otra condición y hay que aprenderla. No creo que vayan a quedar ya así a medio uso ni nada, subutilizadas las universidades, tampoco lo veo así. Yo creo que poco a poco iremos regresando, pero sí sería una lástima que no hayamos aprendido de esto que vivimos, ¿no? Los grandes tiempos que gastamos en el automóvil, en desplazamientos, en energía, la importancia del espacio público, de moverse, de hacer ejercicio, de caminar, ¿no? Creo que después de tantas horas en el Zoom, la misma espalda y el mismo cuerpo te dice, es importante ¿no? Caminar, ¿no? Es decir, esos tipos de aprendizaje creo que no debe ser desechable. Ojalá no se nos olvide eso. Sí, no, y que regresaremos de una forma diferente, que podríamos aquí especular muchísimo, pero al final del día creo que el tiempo lo dirá, ¿no? De cómo será ese regreso y cómo cambiará todo, ¿no? Mucho podemos decir, pero en realidad no sabremos mucho. Pero bueno, la verdad me encantó, Jorge, la conversación, pero bueno, aquí podríamos seguir muchísimo, pero creo que es buena parte para cerrar ahorita. Me parece muy interesante lo que sacamos aquí. Y bueno, en esta última parte, nuevamente para cerrar estos capítulos de estos podcasts, lo que quisiera es hacer como una sección pequeña basada en preguntas al aire con las que te quedes. Porque justamente pienso que una verdadera reflexión pues trae más preguntas que respuestas y es un poco el objetivo de lo que quiero llegar con este espacio. Yo creo que el tiempo que estamos viviendo, tomo el nombre de nuestro foro, de nuestro movimiento, ¿no? Es de rehabilitar, es decir, reconstruir pues era derivado de un sismo, de un terremoto, entonces, pero rehabilitar no solamente quiere decir que volver a habitar, es decir, que es una especie de alto en el camino, ¿no? Que nos ha dado la pandemia y que nos confronta como arquitectos a realmente reflexionar, entender, digerir, imaginar qué es ese rehabilitar, ¿no? Y como arquitectos, creo que lo que es, y creo que las universidades son el mejor lugar, ¿no? Para hacerlo, es justamente reflexionar en rehabilitar, es decir, cómo deberemos rehabilitar o habitar el planeta, nuestro planeta, después de esta pandemia, ¿no? Es decir, creo que hay creatividad en esto que pongo, hay incertidumbre, hay pasión, hay ideas. Es decir, creo que tenemos que estar constantemente reflexionando y preguntándonos cuál es el rehabilitar, ¿no? del ser humano, ¿no? Si es que aprovechamos esta oportunidad, ¿no? Muchísimas gracias y bueno, por lo que sentí en la conversación, creo que también me quedan muchas dudas y bueno... Por último, nada más quisiera agradecer a Rafael Romo por la increíble música de este podcast. Pueden buscarlo como Rafa Romo en Instagram.
Y bueno, agradecer por supuesto a Jorge por esta gran conversación. Gracias por aceptar el espacio. Muchísimas gracias por la invitación, por la confianza, mi tío Carlos. Y bueno, pues ahí vamos hombro con hombro en esto. Te mando un gran abrazo. A todos los que nos escucharon también. Así es. Pues muchísimas gracias a todos y pues nos vemos en la próxima edición de Habitáculo y bueno, les mando un gran abrazo.